Of course, when I finished the sermon this morning, Obviamente, cuando terminé el sermón esta mañana, I had not anywhere near finished the kind of materials that there are on Fear God. no terminé de decir todo lo que hay y de exponer todo el material existente respecto a la frase teme a Dios. We know that to fear God Nosotros sabemos que la frase temer a Dios, is the beginning of wisdom. que el temor a Dios es el principio de la sabiduría. And before that, actually, the beginning of knowledge. Y antes de eso es el conocimiento, es el principio del conocimiento. Proverbs 1:7. Proverbios 1:7. And going back to Psalms 111:10 is Y yendo de wisdom. regreso a Salmos 111:10, And it also, the beginning, it's not only the beginning of these things, but those who fear God hate evil. pero no solamente es el principio de la sabiduría y el principio de estas cosas, pero también el temer a Dios es el odiar el pecado. And these are mentioned more than once in the Bible. Y esto está mencionado más de una ocasión en la Biblia. But let's read one of them, Proverbs chapter 3, verse 7. Pero vamos a leer uno de ellos, Proverbios capítulo 3, verso 7. ¿Ya lo tienen, hermanos? Proverbios capítulo 3, verso 7. And this is what it says. Esto es lo que dice: Be not wise in thine own eyes. no seas sabio en tu propia opinión. Fear the Lord and depart from evil. Teme al Señor y apártate del mal. A very plain text also, isn't it? Es un verso muy claro, ¿a poco no? So there's much to be seen when we go through a study of fear God or fear the Lord thy God. Así que hay muchas más cosas para ver cuando nosotros vamos a través del estudio teme a Dios y de su frase teme a Dios. But this afternoon I'm going into the second part of the first angel's message. Pero esta tarde yo quiero de alguna manera ir a la segunda parte de el mensaje del primer ángel And give glory to him. y darle gloria a él. Who is the him there? ¿Quién es él aquí en este verso? God. God, yes. Sí, Dios. Give glory to him. Dadle gloria a él. Not glory to us. No la gloria para nosotros. So let us look at some of the texts that deal with how we can give glory to God. Entonces vamos a estudiar algunos versos que nos dicen cómo nosotros podemos darle gloria a Dios. You know, it seems impossible for fallen human beings to be able to give any glory to God. Ustedes saben, es imposible para cualquier ser humano caído darle gloria a Dios, Because God is all glorious. porque Dios es todo glorioso, Because glory is the fullness of his character. porque la gloria es la totalidad de su carácter, And therefore he's all glorious, infinitely glorious. y por lo tanto Él es todo glorioso, infinitamente glorioso. And yet we have to believe it because there's a command of God. Pero aún así nosotros debemos creer eso, el darle gloria a Dios, porque es un mandamiento allí en el So verso. how does God understand that we can give him glory? Y cómo Dios, qué está en la mente de Dios cuando Él nos dijo que nosotros le podemos dar gloria. Well, let's start with the Sermon on the Mount in Bueno. Matthew 5. Vamos al sermón de la montaña, al sermón del monte, Mateo capítulo 5. Chapter 5, verse 16. Capítulo 5, verso 16. Let your light so shine before men Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, that they may see your good works para que vean vuestras obras buenas and glorify your Father which is in heaven. y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Once again, the scripture explains itself, doesn't it? Y una vez más, la Escritura se explica a sí misma, ¿no es cierto? So let us analyze this verse. Entonces vamos a analizar este verso.
that they may see your good works. que ellos puedan ver tus buenas obras, That's your good works. tus buenas obras. Any of us, if we're fulfilling the mission that God has given us to do. Y en cualquiera de nosotros, si nosotros estuviésemos llevando a cabo la misión que Dios nos ha dado. But I want you to know it's not to glorify us. Pero esto no es, estas buenas obras no es para que nosotros nos glorifiquemos. We don't go around telling people all the good things we have done. Nosotros no debemos ir alrededor diciéndole a la gente todas las cosas buenas que nosotros hemos hecho, Hoping to get a little praise esperando que alguien nos alabe tantito, or some reward or something of that nature. o que alguien nos exalte o algo de esa naturaleza. We're to glorify God. ¿Cuándo debemos glorificar a Dios? That's very plain here. Está muy claro aquí. Now, good works flow from a converted heart. Recuerden que las buenas obras salen de un corazón convertido. In the biblical sense, En el sentido bíblico, you can do things that are helpful to others and it doesn't glorify God. tú puedes hacer cosas que son de beneficio para otros, pero pero esas cosas no glorifican a Dios. You may even do some acts of bravery. Y tú puedes hacer incluso cosas extras. But Valientes. nevertheless, you are not glorifying God. Pero aún así, tú no estás glorificando a Dios. When I was a young teenager, Cuando yo era un adolescente, I got all excited. yo estaba muy emocionado. I was going to see a man Yo iba a ver un hombre that I knew had won the Victoria Cross que yo sabía que él había ganado la Cruz Victoriana in the Second World War. en la Segunda Guerra Mundial. Now, the Victoria Cross is the highest award for bravery in the British Commonwealth of Nations. Ok, ahora la victoria, la Cruz Victoriana era el más alto honor al hombre más valiente que se le podía dar en las colonias del Reino Británico. Oh, I just wanted to see what a brave man would be like. Oh, entonces yo quería ver a ese gran valiente hombre. Well, when we went there, he looked like an ordinary man. Pero cuando yo fui allí, él parecía un hombre normal. Well, of course, that shouldn't be surprising. Bueno, por supuesto, eso no era una sorpresa, no So debería we ser. wanted to know what he did that was so brave to win the highest award Pero, for bravery. pero yo quería saber qué es lo que había hecho para que a él se le diera el más alto honor en cuestión de valentía. So my brother and I were trying to get him to tell us what great brave thing he had done. Y entonces mi hermano y yo intentábamos que él nos dijera qué cosa muy valiente él había realizado. And he seemed a bit reluctant to tell us. Y parecía que él no quería decirnos. But we urged him. Pero We wanted nosotros to know. le decíamos y le urgíamos que nos dijera. He said, I wasn't brave. Y él me dijo, yo no fui un hombre bravo, valiente. The Japanese were throwing grenades into our position. Los japoneses estaban lanzando granadas donde nosotros estábamos. And suddenly my mate was killed right beside me. Y de repente mi compañero fue muerto exactamente allí. And I lost all sense. Y entonces perdí todos And los I- sentidos. And I got a grenade and got out of the trench and threw it into the... Y entonces tomé una granada Japanese. y fui afuera de la trinchera y la lancé a esos japoneses. And they were in a little sort of box place. Y ellos estaban en algo parecido a una caja. And all those Japanese, 30 some of them were killed. Y todos esos japoneses, alrededor de 36, se murieron. And he was given the Victoria Cross. Y a él por eso le dieron la Cruz Victoriana. He said, I just lost my sense Y él dijo, yo perdí mis sentidos because my mate had been killed. porque mi compañero de guerra había sido muerto. This is not talking about that kind of event. Aquí no está hablando acerca de ese tipo de situaciones. Those who do good works, it comes naturally from a converted heart. Aquellos que hacen buenas obras es porque salen naturalmente de un corazón convertido. They're not thinking about what they have done to help this one or that one or
whatever they've been doing for the Lord. Nosotros no estamos pensando que ellos han hecho o realizado para ayudar o para ayudar a otro, lo que haya sido. But God takes an account. Pero aquí Dios toma algo en cuenta. And He accepts that as glory to Him. Y Él acepta aquello que lo glorifique. All right, let's come over to 1 Corinthians chapter 10. Vamos a 1 de Corintios capítulo 10. A very well-known text. Es un verso tan conocido. And verse 31. Y capítulo 10, verso 31. Whether therefore ye eat or drink, Si pues coméis o bebéis, or whatsoever ye do, do all to the glory of God. o hacéis otra cosa, hacerlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Oh, that's a popular text, isn't it? Oh, ¿a poco no es un verso popular? So we're going to look at it in a little fuller way today. Entonces vamos a mirar de una manera más completa esto. Yes, it does indicate the health message. Aquí, hermanos, está indicando el mensaje de salud. We had some very good food here today. Nosotros este día tuvimos una muy buena comida. And whatsoever eat or drink does renown to the glory of God. Y hermanos, ya sea que comamos o bebamos, debe ser hecho para la gloria de Dios. However, Como sea, it doesn't stop at eating and drinking. no solamente aquí paramos en el comer y en el beber. So we'll look at that in a moment. Así que nosotros vamos a volver a esto, recuerden. Let's go back to 1 Corinthians 3. Vamos de regreso a 1 de Corintios 3. Chapter 3, verse. 1 Corinthians chapter 3, verse 18, Verso 18. or before that. Oh, tal vez antes de eso. Know ye not, verse 16, that El verso 16. ye are the temple of God, ¿No sabéis que sois el templo de Dios and that the Spirit of God dwelleth in you? y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? What God has given us is our temple or our body Lo que Dios nos ha dado es un templo, nuestro cuerpo. is to be a living temple, Debe ser un templo viviente and that we are caring for it. y que nosotros debemos cuidarlo. Verse 17, if any man defile the temple of God, him shall Verso God 17. destroy. Si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá al tal. For the temple of God is holy, which temple ye are. Porque el templo de Dios, el cual vosotros sois, santo es. Again, a very important text dealing with giving glory to God. Otra vez, un texto muy importante que trata de dar gloria a Dios. And of course, in the 6th chapter Y, of 1 Corinthians. y obviamente en 1 de Corintios capítulo 6, And it also goes back to the temple. y otra vez nos recuerda del templo. God is looking for a people that are going to care for their bodies. Dios está buscando a un pueblo que le interese cuidar su cuerpo. Because if you're preparing or caring for your body, Porque si tú estás preparándote o cuidando a tu cuerpo, you're caring for your mind. entonces tú estás teniendo cuidado de tu mente. Because if we're eating and drinking the way God wants us to eat and drink, Porque si nosotros estamos comiendo y bebiendo de la manera como Dios quiere que nosotros comamos y it bebamos, not only gives us health to the body, no solamente le da salud al cuerpo, but it gives clarity of mind. pero nos trae claridad de mente. And Seventh-day Adventists should have the clearest minds of any beings on the face of this planet. Y los adventistas del séptimo día deberían ser aquellos que tengan la mente más clara de todos los seres humanos. They must be able to discern truth from error. Ellos deben ser capaces de discernir la verdad del error.
Listen, we know that Satan's trying to deceive each one of us. Escuchen, ustedes saben que Satanás está tratando de engañar a cada uno de nosotros. Do we realize that Satan is attacking this church? ¿Nos estamos dando cuenta que Satanás está atacando esta iglesia? Which means the members of this church? Lo que significa los miembros de esta iglesia. Wouldn't you expect Satan to be interested in destroying this church? ¿Tú a poco no crees que Satanás estaría interesado en destruir a esta iglesia? Listen, this is the only church that stands between him and the takeover of this planet. Recuerden, esta es la única iglesia que está entre él y este planeta. I don't know how many times in my life I've been asked, are there Jesuits in the Seventh-day Adventist Church? Yo no sé cuántas veces se me ha preguntado si hay jesuitas en la iglesia adventista del I séptimo can día. say with authority, of course there Yo have puedo been. decir con autoridad, por supuesto, ellos están. Now, you might say, well, who do you know is a Jesuit? Entonces tú puedes decir, bueno, ¿quién conoce a un jesuita? Now, come on. Oh, vamos. I don't know the name of any Jesuit. Yo no conozco el nombre de cualquier I jesuita. don't even try to suspicion who might be a Jesuit in the Adventist Church. Pero ni aún trato de tener sospechas quién puede ser un jesuita dentro de la iglesia adventista. Because I believe they're probably too skillful for me to detect them anyway. Porque yo creo que ellos son tan habilidosos para que yo los pueda detectar. And that's not my mission, to try and find who's a Jesuit in the Adventist Church. Pero mi misión no es saber quién es un jesuita dentro de la iglesia adventista. My burden is to help our people know the truths of God so well that they can't be deceived by any human. Mi responsabilidad es decirle al pueblo de Dios cuáles son las verdades del pueblo adventista para que ellos no puedan ser engañados. And don't spend your time trying to find out or suspicion who they might be. Y así no gastar tiempo en tratar de buscar quién puede ser un jesuita. We know, of course, some of the tactics of the Jesuits. Oh, por supuesto, nosotros sabemos algunas tácticas de los jesuitas. example. Por ejemplo, In the Reformation, en el tiempo de la Reforma, in France, en Francia, it became clear that there was someone from England going to the churches of the Reformation and disrupting them and bringing great division. estaba bien claro que alguien de Inglaterra estaba visitando las iglesias protestantes y trayendo gran confusión dentro de esas So iglesias. some of the reformers in France, Algunos de los reformadores en Francia, they went around trying to find out where they could find who this ellos man was. empezaron a visitar esas iglesias tratando de encontrar quién es el que estaba causando esa confusión. But they started to get what he was doing. Pero ellos empezaron a ver lo que él estaba haciendo. Some of these churches were Calvinistic in their theology. Algunas de estas iglesias eran calvinistas en su teología. That is, they believed in predestination and once saved, always saved, and original sin and all those. La teología calvinista es, por ejemplo, que la teología de una vez salvo, siempre salvo, creer en el pecado original, creer en la predestinación. And some of the others were Armenian churches. Y otras iglesias protestantes eran iglesias arminianas. Arminius was the Dutch reformer. Pardon me? Arminius was the Dutch reformer. Ok, Arminio fue un reformador holandés Who taught free will, que enseñó el libre albedrío, that we have the decision or the choice to make for our salvation. que significa que nosotros tenemos la decisión que By the tomar way- para nuestra salvación. By the way, Seventh-day Adventists are generally speaking Armenian, if you want to use that term. Por cierto, los adventistas del séptimo día, hablando generalmente, somos arminianos y queremos usar ese contexto en base a lo que estamos hablando. And they were getting confused too Y ellos también estaban confundidos at this time in France. en ese tiempo en Francia, los But arminianos y los eventually they calvinistas. caught up with this man. Pero eventualmente cacharon a este hombre, se And dieron they cuenta were quién era. absolutely shocked. Y ellos llegaron a estar absolutamente He was sorprendidos. one of the most prominent Puritans in Great Britain. Era uno de los puritanos más prominentes en Gran And Bretaña. they found the instructions in his clothes. Y ellos encontraron las instrucciones, obviamente, de los jesuitas en sus
vestidos. It didn't say teach them Roman Catholicism. Y esas instrucciones no decían enséñales catolicismo romano. You might think that that's what a Jesuit would do. Ustedes piensan que eso es lo que haría un Oh, jesuita. they're much smarter than that. Oh, no, ellos son más inteligentes que That would eso. have been too obvious in the Reformation. Eso hubiera sido tan obvio en el tiempo de la Reforma. But those instructions said this. Pero las instrucciones que hallaron en su abrigo decían así: If you come to a church that's teaching Calvinism, si tú llegas a una iglesia que está enseñando el calvinismo, teach them Arminianism. enséñales entonces el arminianismo. And if you come to a church that's Arminian, teach them Calvinism. Y si tú vas a una iglesia que es arminiana, enséñales el calvinismo. Every time some would support the new man's philosophy, theology. Y cada vez que él iba a ciertos lugares, ciertas personas apoyaban esa nueva filosofía o nueva teología. And others would cling to what they believed. Y otros estaban claros en lo que realmente ellos creían. And the members were fighting together. Y entonces los miembros empezaron a pelear unos con otros. And when he had good division like that, then he went to another church. Y cuando habían causado ese tipo de división, entonces ellos iban a otra iglesia. And when he came to the Armenian church, he taught Calvinism. Y cuando iba a una iglesia arminiana, él enseñaba calvinismo. And they got into fights with one Y another. entonces ellos iniciaban a pelearse unos con otros. And there were two results. Y había solo dos resultados. The results were, of course, that you had so much anger in the church that the church exploded. El primer resultado es que había tanto enojo en la iglesia que la iglesia explotaba. And on the other hand, there were those churches that realized they didn't want to be in all these fights together, and so they decided to put doctrine away. Y en el otro lado había de este tipo de iglesias que no querían estar peleando, así que lo que decidían, la conclusión que llegaban es no hablar más de doctrina. Either way, the truth did not sustain. En cualquiera de las dos situaciones, la verdad no permanecía. And when you lose the foundation of truth, Y cuando tú pierdes el fundamento de la verdad, it's much easier for the Roman Catholic to get her insinuations into the church. es más fácil para el catolicismo romano introducir sus insinuaciones a la iglesia. Remember, the truth is the foundation of every Seventh-day Adventist belief. Recuerden, la verdad es el fundamento de cada adventista del séptimo día, And de cada creencia adventista del séptimo día. Thanks. now, has that happened in the Seventh-day Adventist church? Ahora les pregunto, ¿eso que sucedió en estas iglesias ha pasado en la iglesia adventista del séptimo día? Big time. Oh, claro que sí. We were taught right from the beginning of the Adventist church. A nosotros se nos fue dicho desde que esta iglesia inició. We were taught free will. A nosotros se nos enseñó de que esta iglesia inició acerca de la creencia del libre albedrío, We must accept or reject que salvation. nosotros debemos aceptar o rechazar. We do not believe in predestination. Nosotros no creemos en We do predestinación. not believe once saved, always saved. Tampoco creemos en la idea de una vez salvo, siempre salvo. We did not believe in original sin. No creemos tampoco en el pecado original. We were truly, if you like, Armenian. Nosotros éramos, si ustedes pueden decir, As- arminianos, As was the Methodist Church, como era la iglesia metodista, as was the Nazarene Church, como era la iglesia nazarena, as were the Free Will Baptists. como era la iglesia bautista de la libre voluntad. But we were unlike the Reformed churches. Pero nosotros éramos como las iglesias And de the las Lutheran reformas, churches. como las iglesias luteranas. And I remember the talks of Dr. Ralph Larson. How many remember that name? Y yo recuerdo las pláticas del doctor Ralph Larson. ¿Alguien ha escuchado del doctor Ralph Larson? Well, not too many. He's one Bueno, no muchos. of the most wonderful men that I've met. Es uno de los pocos hombres maravillosos que yo he encontrado y que me he reunido con él. Dr. Larson was a professor of religion at
Atlantic Union College. El doctor Larson era un profesor de religión en el Colegio del Atlántico. And later he was professor at the Seminary of the Philippines. Y después fue un profesor en el seminario de las Filipinas. A real, true biblical theologian, not a systematic Un theologian. verdadero teólogo bíblico, no un teólogo sistemático. And we would always laugh together about it. Y siempre nosotros nos reuníamos. Not about what we were talking about. We were talking about the infiltration of these issues into the Seventh-day Adventist Church. Pero nosotros nos reuníamos para hablar acerca de esta infiltración dentro de la iglesia adventista del séptimo día. He always called it Calvinism, Y él siempre le llamó calvinismo. and I couldn't argue against that. Y yo no puedo arguir en contra de lo que él decía. But I always called it Augustinian Catholicism, Pero yo le llamo a catolicismo agustiniano. because it goes back to Augustine, Bishop of Hippo. Porque el calvinismo tiene su historia hasta llegar hasta Agustín de Hipona In the 4th, 5th century. en el siglo XIV. He was the one that broke away from the free will concept at that time of history. Él fue el que se separó del concepto del libre albedrío en aquel tiempo. Because he started with one false premise. Porque él inició esa teología con falsas premisas. And that was consistent with what Sister White has said. Y eso era consistente con lo que es consistente con lo que la hermana White ha dicho. She said that men start with one false premise Ella dice que los hombres empiezan con una falsa premisa and they bring the rest to be consistent with it. y entonces traen el resto para que se acople a esa falsa And premisa. that's what Augustine did Y es lo que hizo Agustín. in our book on the perils of ecumenism. En mi libro, Los peligros del I ecumenismo, trace it down very minutely. yo lo muestro claramente a través de la historia. We would hate to think that we were following Augustine, Bishop of Hippo. Nosotros odiaríamos escuchar que nosotros estamos escuchando a Agustín, obispo de Hipona. But many in the Seventh-day Adventists are doing that without even knowing it came from Augustine. Pero muchos en la iglesia adventista del séptimo día están siguiendo eso, aunque ellos no saben que vino de And in Agustín. some of our institutions we're teaching it. Y en algunas de nuestras instituciones lo estamos enseñando. Augustine was born in North Africa. Agustín nació en el norte de His África. mother was a Christian. Su padre era un cristiano. His father was a Manichaeist. Su padre era un maniquista. Mani had lived in the 3rd century. Mani, el fundador de los maniquistas, había vivido en el siglo III. Created a religion trying to put together Zoroastrianism of the Persians Y entonces creó una religión tratando de unir el zoroastreísmo, una religión de los persas. And of course, when you put Zoroastrianism with Christianity, you got paganism. Y obviamente cuando tú pones el zoroastreísmo de los paganos con de los persias con el cristianismo, obviamente de los cristianos, el resultado es el paganismo. And therefore, he was brought up in pagan thinking. Y entonces él surgió de un pensamiento pagano. And as a young man, he went over to Carthage. Y entonces como hombre, cuando era joven, fue hacia Carthage. And there he studied Plato and Aristotle and the other Greek Él philosophers. fue a Cartago y entonces ahí en Cartago él estudió Platón y todo ese tipo de filosofía. When later he embraced Christianity up in Milan, in Italy, Después cuando él fue a Milán, allá en Italia, y él se hizo cristiano, he studied under Bishop Ambrosi él estudió bajo las órdenes del obispo Ambrosio in the late part of the 4th century. en la última parte del siglo IV. Now Ambrosi was a very famous bishop, Ahora Ambrosio era un famoso obispo. and in Milan the Christians were all Sabbath keepers at that time. Y en ese tiempo en Milán los cristianos todos guardaban el But in sábado. Rome they were now
keeping Sunday. Pero los cristianos en Roma estaban guardando el domingo. And every now and again, Bishop Ambrosi would go down to Rome. Y de vez en cuando el obispo Ambrosio iba a Roma. And then he would worship with the Romans on Sunday. Y él iba y adoraba con los cristianos romanos en el domingo. Well, some of the Christians up in Milan found about it and they were very unhappy with their bishop. Y entonces cuando supieron que su obispo, cuando los cristianos de Milán supieron que su obispo iba a Roma y adoraba en el domingo con esos cristianos, no estuvieron felices. Because they were hanging on strongly to the seventh-day Sabbath. Porque ellos se mantenían muy firmes en el séptimo día, en el sábado. And that's when Ambrosi made the famous words. Y es cuando Ambrosio vino con estas famosas palabras. When in Rome, do as the Romans do. Cuando tú estás en Roma, haz lo que se hace en Roma. I tell you, we can't do what the Romans do when we're in Rome. Créanme, yo les digo, no podemos hacer lo que Roma hace cuando nosotros estamos en Roma. When he became famous as a theologian, Cuando él llegó a ser famoso como un teólogo, he started with a false premise, él inició como teólogo con una falsa premisa which came out of paganism. que venía y procedía del paganismo. And I want us to understand just one false premise, and some of it's coming into the Seventh-day Adventist Church Y yo today. quiero que entendamos una de esas premisas, y una de esas premisas se está introduciendo en la iglesia adventista del He séptimo took día. the pagan concept that the gods are in absolute control. Él tomó un concepto pagano que los dioses estaban en absoluto control. When you believe that, Cuando tú crees eso, he couldn't accept free will, entonces él no podía aceptar la idea del libre albedrío. because if we have free will, God's not in absolute control. Porque si tú tienes libre albedrío, entonces Dios no está en absoluto control. Now let me be plain. Ahora déjenme ser claro. God is in ultimate control, Dios está en el último control. but he doesn't control the will. Dios está al final de todo, al control de todo. He doesn't manipulate our minds. Pero Él no controla la voluntad, Él no manipula las mentes. He's a God who absolutely wants each one to have their choice. Él es un Dios que absolutamente quiere que todos tengamos la capacidad de elegir. That was seen in heaven and it's being seen in earth. Así sucedió en el cielo y así es en la tierra. So what was the next problem? Entonces, ¿cuál era el siguiente problema? Well, he then decided, if there was not free choice, predestination. Entonces este teólogo decidió, bueno, si no hay libre albedrío, entonces vamos a poner predestinación. Now, I haven't heard anyone in Seventh-day Adventist proclaim predestination. Ahora, yo no he escuchado a nadie en el adventismo del séptimo día que proclame la predestinación. But the next thing was, Pero la siguiente cosa fue, then sin is not the issue in salvation. entonces el pecado no es el asunto en la cuestión de la salvación. Or there are many Seventh-day Adventists are teaching that today. Oh, hay muchos adventistas que están enseñando eso el día de hoy. I was shocked to hear Yo fui totalmente sorprendido al escuchar a preacher to say, un predicador que dijo lo siguiente. he was a prominent preacher, a union evangelist. Este era un predicador prominente, un evangelista de una unión. So you think this was in the Tacoma Park at Washington. Esto fue en Tacoma Park, en Washington. So you think that you can be sinless. Él dijo, así que ustedes piensan que pueden vivir sin pecado. Who are you kidding? ¿Con quién ustedes están jugando? And then he went on to preach the sin and live theology. Y entonces él empezó a predicar en su sermón la teología de
peca y sigue viviendo. All you need is a relationship with Jesus. Todo lo que tú necesitas es una relación con I Cristo. want you to know that relationship theology does not come out of the Bible, and it does not come out of Seventh-day Adventism. Yo quiero decirles que esa teología que lo único necesitas es una relación con Cristo y seguir pecando no viene de la Biblia ni tampoco viene de Dios. I never heard that in the pulpit when I was growing up in the Seventh-day Adventist church. Yo nunca escuché eso cuando estaba creciendo dentro de la iglesia adventista del séptimo día. It comes from the playbook of the evangelicals. Eso viene de parte de los evangélicos, del bloque de los evangélicos. And implied in the relational theology is we will never have victory over sin until the return of Jesus Y lo Christ. que implica en esta nueva teología o en esa teología de lo que importa es tu relación con Cristo, no importa si sigas pecando o no. My Bible teaches me that at the Lo que implica es de que tú no vas a dejar de pecar hasta que Cristo venga. my Bible teaches me Mi Biblia me enseña that at the close of probation, que cuando se cierre la gracia, those who are going to be saved aquellos que van a ser salvos are righteous still continuarán siendo justos, and are holy still. y los que han sido santos continuarán siendo santos, Those who are righteous will be righteous still. y aquellos que han sido justos continuarán siendo justos, Those who are holy will be holy still. y aquellos que han sido santos continuarán siendo santos. And probation closes before the return of Jesus. Y la puerta de la gracia se cierra antes de que Jesús regrese. And if you're waiting for the second coming of Jesus to be justified and sanctified, Y si tú estás esperando para que cuando en la segunda venida de Cristo seas tú justificado y seas tú santificado, what a tragedy. ¡qué tragedia! Because you're going to be lost. Porque tú vas a perderte. Oh, my dear brethren and sisters. Oh, mis queridos hermanos y Now hermanas, is the time. ahora es el tiempo. And then that led to original sin because he couldn't believe that sin was a choice. Y entonces esa idea de que el pecar no era una elección, lo llevó a este teólogo a la idea del pecado original. And that concept's in the book Questions on Doctrine. Y ese concepto está en el libro de los adventistas preguntan sobre doctrinas. Los adventistas hacen preguntas sobre doctrina. And it comes from Augustinian Catholicism. Eso viene del catolicismo agustiniano. And then that led on to another problem. Pero entonces, ya ven cómo ha ido esto, pero What todavía about- falta otro problema, porque esto what condujo about a the- otro problema. What about the human nature of Christ? ¿Qué acerca de la naturaleza humana de Oh. Cristo? If he had our nature, then he was a sinner. Oh, este era el problema. Si él tenía nuestra naturaleza, entonces él era un pecador. You start with one false promise. Fíjense, lo único que necesitas es empezar con una falsa premisa. And so he decided that Christ had to have an unfallen nature. Y entonces él vino con la idea que Cristo no tenía una naturaleza caída, So contrary to the Bible. contrariamente a la Biblia. After all, every text that talks about the nature of Christ in the New Testament Después de todo, cada verso en el Nuevo Testamento que habla de la naturaleza de Cristo insists that Christ took fallen nature. insiste cada verso que Cristo tomó la naturaleza caída. But we're seeing most of our theologians today saying that Christ took upon himself our unfallen nature. Pero nosotros vemos el día de hoy muchos de nuestros teólogos diciendo que Cristo tomó una naturaleza no caída. If that is so, Y si eso fuera así, how mockery is the Bible qué mentirosa sería la Biblia when it says he was our example in all things, who did no sin, neither was guile found in his mouth. cuando la Biblia dice que Él es nuestro ejemplo en todas las cosas y Él nunca pecó ni en su boca lo hizo. You just look at the text. Vamos a ver el texto. Romans 1 verse 3. Romanos capítulo 1 verso 3.
Let's get the word to speak for itself. Dejemos que la palabra hable por sí misma. Romans 1:3 reads as follows. Romanos 1:3 dice así: Concerning his Son, Jesus Christ our Lord, which was made of the seed of whom? acerca de su hijo que fue hecho de la simiente de quién? Of David according to the flesh. De David según la carne. And that's a simple word, sarx, in the Greek, the simple word for flesh. Y la palabra para carne en el griego es sarx. He was made of the seed of David after the flesh. Él fue hecho de la simiente de David según la carne. That is not holy flesh, I can assure you. Quiero decirles que no es esto de la santa carne. Maybe they don't know what is the holy flesh. Yeah. Por eso. That's been a plague in the Adventist church in early years. Porque déjenme decirles que el movimiento de la carne santa fue una plaga al inicio de la iglesia adventista. In the 1850s, en los 1850, a group of professed Adventists, un grupo de profesos adventistas, they not only taught that we could have holy characters, ellos no solamente enseñaban que nosotros podíamos tener caracteres santos, which the Bible endorses, lo cual la Biblia apoya eso, but that we would have holy flesh, that is like Adam before the fall. pero ellos también decían que nosotros íbamos a tener carne santa, es decir, como Adán antes de que cayera. And that's condemned strongly in early writings, page 101. Y eso está condenado fuertemente en Primeros Escritos, página 101. Even though it doesn't use the word holy flesh in that passage. Aunque ella no usa la palabra carne santa en ese pasaje. But in the appendix, there is an explanation. Pero si van al apéndice de ese libro, Primeros Escritos, hay una explicación. Of page 301. En la página 301. Which explains that was her take on the holy flesh movement of that time. Donde explica qué era el movimiento de la carne santa en ese tiempo. And then the holy flesh came back in 1900 in Muncie, Indiana. Entonces el movimiento de la carne santa vino después a aparecer en Muncie, Indiana, en 1900. And many of the Adventists Y muchos de los adventistas embraced it, abrazaron ese mensaje, including the then president of the Indiana Conference. incluyendo el presidente de la Asociación de Indiana. Now, to his credit, later he confessed his error and said he wasn't worthy to be in leadership ever again. Bueno, para ser justos, él posteriormente aceptó su error, pero ya no quiso seguir sirviendo en el ministerio. So we're not talking about holy flesh. Entonces recuerden, aquí no estamos hablando de la carne santa. Now come over to Romans chapter 8. Ahora vamos a Romanos capítulo 8. Here we have a wonderful statement of the converted man who had been fighting in Romans 7 against. Ahora aquí tenemos una maravillosa declaración en Romanos capítulo 8 de un hombre que había estado peleando en contra de la carne. I want to read it to you in its context. Yo quiero leérselos en su contexto. So let's start with verse 1. Vamos a leer verso 1, Romanos 8:1. There is therefore no condemnation to them that are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. That means free from condemnation from God. All our sins are being confessed, and we are living in the victory of Jesus Christ. Eso significa que hemos confesado todos nuestros pecados y no hay ninguna condenación en nosotros, y entonces continuamos victoriosos en el nombre de Cristo. Verse 2. Verso 2. For the law of the Spirit of Christ, Jesus, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús has made me free from the law of sin and death. me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Now notice the next text. Ahora noten el siguiente texto. For what the law could not do in that it was weak through the flesh, Porque God, lo que era imposible a la ley por cuanto era débil para la carne,
God sending his own son in the likeness of sinful flesh. Dios enviando a su Hijo en semejanza de ¿qué? And for sin condemning sin De in carne the de flesh. pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. They're saying, well, it's only the likeness of sinful flesh. Bueno, lo que ellos están diciendo ahora es que es en semejanza de Well, carne de pecado. In Philippians 2, it says, in the likeness of man. Bueno, en Filipenses capítulo 2 dice en semejanza del hombre. It has the same meaning. Tienen el mismo significado. Same word used in the Greek. Es la misma palabra que se usa en el griego. And it goes on to say Y the entonces- reason why he had to come in fallen flesh. Entonces, en el siguiente verso nos dice por qué Jesús tuvo que venir con una carne caída. Verse 4. Verso 4. That the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh, but after the Spirit. Para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. God had to do that Dios tuvo que hacer eso so that we could have a perfect example. para que nosotros pudiésemos tener un ejemplo perfecto. If you come over to Galatians 4 and 5, Vamos a Gálatas capítulo 4. this is the Galatians. passage often used by Jones and Wagner. Este fue un pasaje que a menudo usaron Jones y Wagner. ¿Cuántos conocen Jones y Wagner? Galatians 4:4. Gálatas 4, capítulo 4, verso 4. But when the fullness of time was come, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, God sent forth his son, made of a woman, made under the law. Dios mandó a su hijo salido de mujer bajo la ley. How could he be under the law? ¿Cómo podía él estar bajo la ley? Why was he under the law and condemned under the law? ¿Cómo él podía estar bajo la ley y condenar bajo la ley? He never sinned, Porque él nunca pecó, but he took your sin. pero él tomó tus took my pecados, sin. tomó mis pecados. That's why he was under the law. Eso significa que él estaba bajo la Verse ley. 5 says, to redeem them that were under the law. Y el verso 5 dice, para redimir a los que estaban bajo la ley. He was made under the law so he could redeem each one of us here. Él fue hecho bajo la ley para que él pudiera redimir a todos los que estamos aquí. Let's go over to Hebrews. Vamos a Hebreos. Hebrews chapter 2. Hebreos capítulo 2. Oh, this is the most striking indication that Christ took upon himself sinful nature. Oh, este es uno de los mejores versos que nos dice que Jesús tomó Now, I'm not going la to, naturaleza caída. I'm not going to read any of the statements by Sister White. No voy a leer ninguna declaración de parte de la hermana Elena de White. She wrote over 400 statements on the human nature of Christ. Ella escribió cerca de 400 declaraciones sobre la naturaleza de Cristo. And every time she addressed the nature of Christ, Cada vez que ella hablaba de la naturaleza de Cristo, she made it plain that he took upon himself our sinful nature or our fallen nature. ella hablaba tan claro diciendo que Jesús tomó sobre sí mismo la naturaleza caída. So let's go to Hebrews 2. Vamos a Hebreos capítulo 2. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, And I'm starting for verse 14. vamos a empezar chapter 2. Chapter 2, 14. Ok, Hebreos capítulo 2, verso 14. Notice the words carefully. Noten las palabras cuidadosamente. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, he also himself likewise took part of the same. él también participó de lo mismo. Same doesn't mean different. Lo mismo no significa diferente. How can we be fooled by
what the evangelicals are trying to teach us. ¿Cómo podemos ser engañados por aquello que los Or should I evangélicos nos tratan de enseñar? Say what comes from Augustine. O podría yo decir, ¿cómo podríamos ser engañados por eso que viene desde Agustín? And it gives a definitive answer in the next part of the verse. Y entonces la siguiente parte del verso nos da una respuesta definitiva. That through death, Que a través de la muerte, note those words, noten estas palabras, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. que a través de la muerte él pudiera destruir al que tenía el poder de la muerte, eso es el diablo. That through death. Que a través de la muerte. How many people ¿Cuánta gente with holy flesh have ever died? ¿Cuánta gente con carne santa o siendo santos con carne santa The han muerto? angels have to lose, the wicked angels have to lose their holy flesh so that they might die. Los ángeles que una vez estuvieron en el cielo y llegaron a ser los ángeles malos, tuvieron que perder su santidad para que ellos pudiesen morir. Adam and Eve had to lose their holy flesh. Y Adán y Eva tuvieron que perder también ese estado de So they completa could die. santidad para que ellos muriesen. That's a strong argument that Paul is giving to convince people that Jesus took fallen human nature. Este es un argumento muy fuerte que Pablo nos está dando para decirnos que Cristo tomó sobre sí una naturaleza caída. But also in verse 15 it says, and to deliver them who through fear of death were their lifetime subject to bondage. Pero también en el verso 15 dice, let me read it from here. Y para librar a aquellos que a través del temor de la muerte estaban todos a través de su vida sujetos bajo su yugo. And then finally in verse 16, Y finalmente en el verso 16, for verily he took not on him the nature of angels, porque ciertamente él no tomó la naturaleza de los ángeles, but he took on him the seed of Abraham. pero él tomó sobre sí mismo la simiente de Abraham. What nature did Abraham have? ¿Qué naturaleza Abraham tenía? He had fallen nature. Tenía una naturaleza caída. And then of course we come to Hebrews 4:15. Y obviamente nosotros llegamos a Hebreos capítulo 4 verso 15. Again addressing Christ. Una vez más hablando Hebrews chapter what? 4:15. Capítulo 4 verso 15. For we have not an high priest who cannot be touched with the feeling of our infirmities, Porque no tenemos un pontífice que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, but was in all points tempted like as we are, mas fue tentado en todo según nuestra semejanza. It'd be strong enough if the text only said in all points. Hubiera sido suficiente si el texto dijera en todos los puntos. But it's got much stronger emphasis. Pero aquí hay un énfasis aún más fuerte. Yet without sin. Pero sin pecado. See, we've been tempted in all points or many points. Nosotros hemos sido tentados en muchos puntos. But no one can say without sin. Pero nadie de aquí puede decir que no ha pecado. Only Jesus can say without sin. Solo Jesús fue sin pecado. So here was Augustine trying to buttress all his previous errors and said Christ took upon himself unfallen human nature. Y entonces aquí estaba Agustín construyendo sobre todos sus errores y diciéndonos que Jesús tomó sobre sí mismo una naturaleza no And caída. all sorts of questions were asked. Entonces algunas preguntas fueron hechas. Well, what happens if you die? Pero ¿qué pasa si entonces con todo esto que hemos visto How te do mueres? How do we overcome this fallen nature, this carnal nature that we have? ¿Cómo nosotros podemos vencer esta naturaleza caída que tenemos? This original sin. Esta idea del pecado original.
And eventually they decided it was by baptism. Y eventualmente ellos dijeron, bueno, puede ser a través del bautismo. Well, what happens if we're not baptized? Pero decía la gente, pero ¿qué pasa si no nos hemos bautizado? Eternal burning torment. Ah, entonces dijeron, habrá un tormento eterno. You mothers here, Ustedes, madres aquí, how much do you think those poor mothers who had a babies died not being baptized were grieved by this theory? Imagínense a esas madres en aquel tiempo cuando vino esta ideología, esas madres que habían perdido un bebé, cuánto sufrieron por causa de esta teoría. Oh, what anguish for these mothers. Qué angustia para esas madres. So they tried to get all the babies baptized, and that's where sprinkling came in. Y entonces ellos lo que hicieron, ¿verdad? Para que sus bebés no murieran sin esta idea, digamos en el contexto de que se salvaran, entonces inventaron lo que se llama el bautismo de los bebés, la aspersión. But there were mothers dying in childbirth. Porque en ese tiempo las madres se morían mientras daban a luz. And they're in anguish and pain and troubled that their baby's not going to go to heaven. Y entonces se angustiaban y entraban en un temor profundo porque su bebé no iba a ir al cielo. So the priest was rushing to the home and sprinkling a little holy. Y entonces el sacerdote iba al hogar y entonces le esparcía un poco de esa agua santa. Over the abdomen of the mother. ¿Pardon me? Over the abdomen of the mother. Sobre el abdomen de la madre. Ensured the mother, that little one and she would go off to heaven together. Y entonces se aseguraban así, de esa manera, que tanto la madre como el que estaba adentro pequeñito iban a ir al cielo juntos. But there often wasn't a priest around to do that. Bueno, a menudo no había un sacerdote ahí alrededor de la comunidad. Well, they said, you know, there's time after death before the spirit leaves the body. Bueno, vamos a hacerlo antes entonces de que el espíritu deje el cuerpo. All the foolishness that came out of that, and we're now teaching some of those things into the Seventh-day Toda esa Adventist necedad Church. que ha venido desde todo lo que hemos estado escribiendo, y parte de eso está dentro del adventismo ahora. And then in the Middle Ages, Entonces, en la Edad Media, they invented limbo. ellos inventaron lo que conocemos como el limbo. So if they're unbaptized people or children or innocents, as they call them, Bueno, si ellos son niños que no han sido bautizados o inocentes como ellos le llaman, they don't go into burning hell. ¿pardon me? They don't go into burning Ellos hell. no van a ir allá al tormento, al infierno. Then the parents still weren't satisfied Pero aún así los padres no estaban satisfechos, because they never see their little ones again. porque ellos no iban a volver a ver otra vez a sus And then pequeños. finally, Y finalmente, 1854, en 1840 Pope Pius IX, en el año 50, ya, 1854, en 1854, Pius IX declared the Immaculate Conception. Pío IX declaró la Inmaculada Concepción, That Mary was made holy before she conceived Jesus. que María era santa antes de que ella diera a luz a Now, of Jesús. course, we as Seventh-day Adventists don't believe all of that. Pues, por supuesto que nosotros los adventistas no creemos todo eso. I remember I was speaking at the Texas camp meeting. Yo recuerdo que Some una vez years estaba ago. hablando en un campamento en Texas hace unos años atrás. And every day I had the opportunity of talking to all the pastors. Y cada día yo tenía la oportunidad de hablar con todos los Now, pastores. this is going back to 1985. Esto era en 1985.
in the early days of Heartland Institute. Cuando Heartland Institute estaba iniciando, I found the pastors were all over the place in what they believed on these things. y saben, yo me di cuenta que los pastores tenían diferentes posiciones en lo que ellos creían acerca de esto. By God's grace, I was able to help some of them. Por la gracia de Dios fui capaz de ayudar a algunos de ellos. Look what we're hearing in our church today. Miren lo que ellos estaban escuchando en nuestra iglesia el día de hoy. We're told that sin is not going to keep us out of heaven. Ellos estaban enseñando y fueron enseñados de que el pecado no los iba a mantener fuera del cielo. A broken relationship will keep us out of heaven. Ellos estaban enseñando que una relación que se quebrara, hablando de la relación con Dios, es lo que los iba a mantener fuera del cielo. But the Bible says your sins have separated you from your God. Pero la Biblia dice, tus pecados son los que te han separado de Dios. Why don't we follow the Bible? ¿Por qué no seguimos la I Biblia? hope every brother and sister here Yo espero que cada hombre y hermana aquí will take the word of God as it's written. tome la Biblia tal y como está escrita. Oh, I get so burdened for our people hearing all this heresy today. Oh, yo me preocupo tanto por mi pueblo cuando ellos están escuchando todo ese tipo de herejías. If your sins separate you from God, you've got no relationship with God, I can assure you. Si tus pecados te han separado de Dios, tú has roto tu relación con Dios y te lo voy a How demostrar. many sins drove Adam and Eve out of the Garden of Eden? ¿Cuántos pecados se necesitaron para que Adán y Eva fueran expulsados del huerto del Edén? Sins kept Moses out of the promised land? ¿Cuántos pecados hicieron que Moisés no entrara a la tierra prometida? I can tell you one unconfessed sin will keep you out of heaven. Y quiero decirles que un pecado sin confesar te mantendrá fuera del cielo. But he that confesseth his sins shall prosper. Pero la Biblia dice que aquel que confiesa sus pecados prosperará. The truth of God is very logical, Las verdades de Dios son muy lógicas. and so is the error of Satan. Y así también el error de Satanás. Except God is from pure premises, if you want to use that language. Pero esta es la diferencia, que Dios usa premisas puras. Oh, I tell you, it's Oh. so important. Es tan importante. So don't listen to anyone that tells you that sin will not keep you out of heaven. Así que no escuchen a quien sea que les diga que el pecado no los mantendrá fuera del cielo. Don't listen to anyone that says sin is not the breaking of the law. No escuchen a nadie que diga que el quebrantar la ley no es pecado. At the 2007 conference on the questions on doctrine, En una conferencia que hubo en el año 2007 sobre el libro Los Adventistas responden preguntas sobre doctrina, held at Andrews University, llevado a cabo en la Universidad de Andrews, my twin brother Russell and I made presentations. mi there. hermano gemelo y yo hicimos presentaciones allí. There are only two others that I believe really understood the truth of the gospel of all those De todos ellos los que estaban Speakers. allí, solo había otros dos aparte de nosotros que creo yo entendían las verdades. I'm not going to mention the name of this, that wouldn't be fair to him. Yo no voy a mencionar el nombre de ellos, no sería justo también. But I was on a panel with 5 other theologians. Pero yo estaba en un panel con 5 teólogos más. 2 of them were evangelicals. 2 teólogos eran evangélicos. And I knew I was the only one that believed what I believed. Y yo sabía que era el único que creía lo que yo creía. 2 of the professors 2 de los profesores proclaimed that they were evangelical Adventists. proclamaron que ellos eran evangélicos, adventistas evangélicos. What an oxymoron. Oh, qué oxímoro. Listen, the everlasting gospel is altogether different from the evangelical gospel. Escuchen, el evangelio eterno que nosotros tenemos es muy diferente al evangelio de los evangélicos. I've just started on a book with that title. Yo acabo de iniciar a escribir un libro con ese título. The
everlasting gospel or the evangelical gospel. titulado el libro El Evangelio Eterno o el Evangelio de acuerdo a los evangélicos. And I put my hand on this theologian that was sitting next to me in that Y yo panel. puse mi mano sobre el teólogo que estaba sentado al lado de mí. He's a very well published writer in the Seventh-day Adventist Él Church. es un conocido escritor dentro de los círculos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. And I said, do you remember when you took your series of devotions at the 1991 General Conference Annual Council? Y yo le dije, ¿recuerdas cuando tú diste una serie de devociones en el concilio anual del año, what year? 91. 1991. Do you remember what you preached? I asked him. Y yo le dije, ¿tú recuerdas qué es lo que tú Well, he predicaste? said, what did I preach on? Y él me preguntó, ¿de qué yo prediqué? Well, you started off by saying these words. Bueno, tú iniciaste diciendo las siguientes palabras. Eating cheese is not sin. Tú iniciaste diciendo las palabras, el comer queso no es pecado. Well, there was huge laughter around the big worship Bueno, room todo of the General mundo se Conference. rió en ese The lugar. delegates around the world and all the workers in the General Los Conference. delegados que venían de todo el mundo y todos los obreros ahí And presentes. then you said, Entonces él dijo, eating rats and rattlesnakes isn't sin. comer ratas y víboras de cascabel tampoco es pecado. And then he jumped in on me. Y entonces él me miró And didn't I also say that adultery isn't sin? y me dijo, ¿a poco yo tampoco dije que el adulterio no es pecado? And I turned to him and I said, you certainly did. Sí, tú dijiste que el adulterio no es pecado. And you also said that murder was not sin and stealing was not sin. Y tú también dijiste que asesinar no es pecado y que robar no es And he pecado. wrote a big SIN on the board. Y entonces él escribió en el pizarrón una gran S And then a little SINS. Ok. Ok. Entonces él escribió dos palabras en el pizarrón. Escribió la palabra pecado, pero con letra grande. Y después escribió la misma palabra, pero con letra pequeña. And so he described original sin was the real problem. Y entonces él explicó que el problema real era el pecado original. Little sins like murder and adultery and these Pequeños pecados nothing. como asesinar y adulterar, no era nada. And I said to him, sitting next to me in the congregation that morning at the General Conference, Y yo le dije al que estaba sentado al lado de mí en aquella congregación en la conferencia general, was a retired conference president from South Africa. era un presidente de asociación de Sudáfrica, Oh, I could feel his jubilado. shock at what you were saying. Oh, yo podía ver cómo él estaba tan sorprendido de lo que estaba escuchando. He'd never been to a General Conference event before. Él nunca había ido a un tipo de reuniones como esas de la conferencia general antes. But I said to this theologian, Pero yo le dije a ese teólogo, but I comforted him. I comforted him. Pero yo lo consolé a ese pastor que venía de allá. And I whispered to him. Y yo le susurré a él. 1 John 3:4 does not say sins are the... What does it use in your Bible? Primera In de English Juan it's- 3:4, busquen en sus Biblias, porque es con el verso que yo lo consolé. Pero It quiero doesn't- estar seguro que dice en español. Primera de Juan 3:4. Dice, I'm gonna read it. Okay. Y todo aquel que tiene, 1 John chapter 3:4. 3 verse 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción o transgresión de la ley. It says sin is the transgression of the law. Ahí aquí dice en la Biblia que el pecado es la transgresión de la ley. It doesn't say sins are. Aquí no dice que los pecados son la transgresión de la ley, sino que Of course, he was following Augustine. He may not have known it.
Bueno, obviamente él estaba siguiendo a Agustín y no lo había notado. We got to choose between the Bible and the theology of Augustine. Y hermanos, nosotros debemos hacer una elección entre lo que la Biblia dice o las ideologías de Agustín. And so here were three great errors. Entonces aquí había tres grandes errores. And most of our young men in the seminaries and in the colleges and Y universities, muchos de nuestros jóvenes en los seminarios de nuestros colegios y universidades, they're being trained ellos están siendo entrenados to believe these pagan errors. para que crean estos errores paganos. Way back in the 1960s, Allá atrás, alrededor de los 1960, when I was chairman of the Education Department at Avondale College in Australia. cuando yo era el director del departamento de educación en el colegio Avondale en Australia, Contemporary with me was Dr. Desmond Ford. un contemporáneo conmigo era el doctor Desmond Ford. ¿Han oído de él? And I'd been a student at Avondale with him. Y yo había sido un estudiante en ese colegio en Avondale con el doctor Desmond Ford. And no one person has done more damage to the Seventh-day Adventist Church than Desmond Ford. Y nadie ha hecho tanto daño a la iglesia adventista como Desmond Ford. Oh, we've had many dialogues together, Oh, nosotros tuvimos muchos diálogos juntos and never of them angry, y nunca nos enojamos, but burned. pero nos preocupábamos mucho. And I could see all this material coming in, and the students were being indoctrinated with it at Avondale College. Y yo podía ver todos estos materials. Yeah. Y yo podía ver todos los materiales que él estaba produciendo, cómo se introducían al colegio adventista Avondale. And with great burden, Avondale. I addressed the faculty. Y yo sentí esa carga y entonces me dirigí hacia los profesores y los maestros. I said, brethren and sisters of the faculty, Y yo les dije lo siguiente: hermanos y hermanas de la facultad, what is being taught here in the classes today lo que se está enseñando aquí en las clases el día de hoy is going to be preached in the pulpit tomorrow, va a ser predicado en el púlpito mañana and it's going to be believed by our people the day after tomorrow. y pasado mañana va a ser creído por nuestro pueblo. And no one stood up to support my burdens. Y hermanos, nadie se paró a apoyar lo que yo había dicho. Oh, no wonder that the new theology got its greatest start in Australia than any other country of the Oh, world. no hay duda que la nueva teología inició en Australia. A whole generation of ministers have been trained in error. Una generación entera de ministros ha sido entrenada en el error. Yes, a tiny few had come through and had not accepted it, but overwhelmingly the young men had taken in the indoctrination of error. Solo está un pequeño grupo que no ha aceptado todo ese error, pero de manera sorprendente, en su mayoría, los pastores jóvenes han sido entrenados en el error. I almost thought that one word from Desmond Ford was worth 1,000 words from the Bible. Yo siempre pensé que una palabra de Desmond Ford era equivalente a 1000 de la Biblia. God has given us the everlasting gospel. Hermanos, Dios nos ha dado el evangelio eterno. No evangelical will ever receive that unless they're converted into the Y ningún Adventist evangélico recibirá el mensaje del evangelio eterno a menos que sea convertido faith. primero. They're teaching Augustinian in the main. Ellos están enseñando principalmente agustinismo. Or if you want to say Calvinism, that's the same. Y si ustedes quieren decir calvinismo, pues es lo mismo. I want you to know that only those that break away from this pagan background Y quiero que ustedes sepan que todos aquellos que se separen de este trasfondo pagano, God is looking for a church Dios está buscando una iglesia and people who will take the everlasting gospel to the world. y está buscando un pueblo que tome el evangelio eterno al mundo.
Men and women that live by sola scriptura. Hombres y mujeres que vivan solo por solo la Biblia y la Biblia sola. The Reformation leaders proclaimed it, but they never achieved it. Hermanos, los líderes de la Reforma lo proclamaron, pero nunca lo lograron. That's why the Seventh-day Adventist Church had to be established. Y es esa la razón por la cual la Iglesia Adventista del Séptimo Día debió haber sido fue establecida. I come back to my first question. Regreso a la primera pregunta. Are there any Jesuits in the Adventist Church? ¿Hay jesuitas en la Why is Iglesia there so Adventista? much Calvinism in our churches today? ¿Por qué hay tanto calvinismo en nuestras iglesias el día de hoy? They're using the old tricks Hermanos, están usando las tácticas viejas that derailed the Protestant Reformation. que descarrilaron la reforma And protestante they've used it on us. y las están usando con nosotros los adventistas. Look, Miren, the Jesuits los jesuitas would be asleep if they hadn't done everything to infiltrate this church. estuvieran durmiendo si ya hubieran hecho todo para infiltrar nuestra iglesia. And where would you expect to find them? ¿Y dónde tú esperas encontrarlos? Almost certainly in the educational institutions. Seguramente en las instituciones educativas. But I don't want anyone to go looking for who they Pero are. yo no quiero que cada uno de aquí vaya a ver quién es. If we stick to the Bible, we don't have to worry about Jesuits. Si nosotros nos apegamos a la Biblia, no tenemos que preocuparnos por los jesuitas. I tell you this, if we stay by the Bible, we'll never be deceived. Y les digo esto, si nosotros permanecemos al lado de la Biblia, nunca seremos engañados. It's when we move away to the theologians. Es cuando nos movemos de la Biblia hacia los teólogos. I told some of the theologians at the conference at Andrews. Yo les dije a algunos de esos teólogos que estaban en la conferencia en la I Universidad said de to them, Andrews. why don't you get back to the Bible? Les dije, ¿por qué no regresan a la Biblia? I even said that to one of the evangelicals. Y también eso se lo dije a uno de los teólogos evangélicos que estaban allí. He's one of the most brilliant men I've ever listened to. Es uno de los más brillantes hombres que yo jamás haya escuchado. And he had some of the truth. Y ellos tienen algunas de las verdades. He said he was leaning towards the post-lapse era in view of the nature of Christ. Y dice que él estaba del lado de parte de la teología que Cristo había venido con una naturaleza poslapsaria. And he also said he lent to soul sleep. Y también él dice que creía en poslapsaria, es que Cristo tomó la naturaleza caída, eso es poslapsaria, y es lo que creía este líder evangélico. Él también creía, just a moment, él también creía que las almas, como nosotros creemos, que cuando mueren las personas, obviamente también están durmiendo. Él también creía lo mismo. Very few evangelicals believe that. Muy pocos evangélicos And creen I was eso. so happy to hear it. Y yo estaba tan feliz de que él creyera But eso. I told him, why don't you support it by the Bible rather than by theologians? Y yo le dije a él, ¿por qué tú no te apoyas en la Biblia en lugar de apoyarte en los teólogos? And he turned in very sincerity, said, I appreciate that counsel. Y él me miró y me dijo con una sinceridad, aprecio su consejo. Oh, there's going to be a great shaking in this church. Oh, hermanos, va a haber un gran zarandeo en esta iglesia. Listen, this church is the apple of God's eye. Escuchen, esta iglesia es la manzana del ojo de Dios. It will appear as if it's going to fall, Parecerá como que va a caer, but it will not fall. pero no caerá. But God is going to sift and shake this church to its uttermost. Pero Dios va a sacudir y zarandear a esta iglesia hasta donde se pueda, And all that can be shaken will be shaken. para que todo lo que sea sacudido. What's going to happen to you in the great shaking? ¿Qué va a pasar a ti cuando venga este gran What's zarandeo? going to happen to me? ¿Qué va a pasar a mí? If I'm not 100% for the Lord and His salvation principles, Si yo no estoy 100% por el Señor y por sus principios de salvación, I'll be lost for eternity. me perderé por la eternidad.
God wants a people Dios quiere un pueblo that cannot be moved. que no pueda ser They're removido, riveted. que sean They're firmes, loyal. que sean fieles, They're unshakable. que no puedan ser sacudidos. They are going to go through to glory. Y entonces ellos irán a la gloria, Because Jesus will take them by the hand and lead them down that narrow porque road Jesús los tomará de su mano y los conducirá más adentro that leads to life eternal. para que vivan la vida eterna. I have many people saying, why don't you slow down in your preaching? Y a mí mucha gente me ha dicho, ¿por qué no bajas el tono en tu predicación? My answer is, whatever the Lord gives me breath, I'm going to continue to present. Y mi respuesta es, mientras el Señor me deje respirar, yo voy a continuar And to presentando esto. enlighten God's people through the word, Y voy a alumbrar a la gente a través de la palabra, because I want to see people in the kingdom of God. porque yo quiero ver a la gente en el reino de los cielos. And I pray that you will go and in a loving way present these wonderful concepts of truth to others. Y yo oro para que ustedes cuando salgan de aquí vayan a sus lugares y presenten estos maravillosos conceptos a otros. And it's not a matter of going to people and grinding them down with anger. Esta no es una forma de ir con la gente y enojarnos delante de ellos. Satan loves that. Satanás ama eso. The most dangerous person in the Adventist church today La persona más peligrosa en la iglesia adventista el día de hoy is not the new theologian. no son los nuevos teólogos. So, in spite of the fact that's terribly dangerous, A pesar del hecho de que eso es muy terrible, but it's those who believe the truth pero son aquellos que creen en la verdad and they're with angry and nasty ways trying to get to the other people. pero después de una manera mal educada tratan de que la otra gente entienda el mensaje. Our heart must be filled with love for them. Nuestro corazón debe estar lleno de amor. Oh, I look at the end of time. Oh, mientras yo miro al fin del tiempo, Judgment starts with the house of God. el juicio empieza con la casa de Dios. I'm convinced that the Seventh-day Adventist Church will be the first to be judged. Yo estoy convencido que la iglesia adventista del séptimo día será la primera en ser juzgada. But if we go back to Ezekiel 9, Pero si nosotros estudiamos Ezequiel 9, we learn that the ancient men are first judged. nosotros aprendemos y ahí sabemos que los hombres de edad son los primeros en ser juzgados. Those of us who are leaders or pastors or evangelists. Eso significa aquellos que somos líderes o evangelistas. And then I'm sure it comes to the lay leaders. Y después seguramente vendrá con los líderes laicos. I want to be ready every moment of every day. Yo quiero estar listo cada día, cada momento. And that's the only thing for all of us. Y yo deseo lo mismo para todos los que estamos aquí. Day by day surrender. Debemos rendir nuestras vidas a Dios día tras día, May we all be there together. para que todos estemos allí juntos. And may we meet many of your converts to Jesus. Y que nosotros podamos reunirnos allí con muchos de aquellos que tú trataste de convertir a Jesús. And I hope there's so many that it'll take us the whole 1,000 years in heaven to meet all of them. Y yo espero que sean bastantes, que nos tomen miles y miles de años hasta que nosotros nos conozcamos todos. What a great time that's going to be. Qué gran momento será aquel. And help everyone you know to the kingdom. Ayuda a cada uno que tú conozcas You have your field, para que llegue al cielo. Tú tienes tu campo de trabajo. and almost certainly I won't meet up with them, and you won't meet up with my field of influence. Y yo también tengo mi campo de influencia y todos tenemos nuestro campo de influencia. We're all just one person, Todos somos solamente una persona, but we can do a great work for the Lord. pero podemos hacer una gran obra para el Señor.
And they'll have eternity to thank you for what you did in leading them to Jesus. Y entonces tendremos una eternidad para que Él nos agradezca por lo que hicimos por Jesús. Amen. Amén, amén. To the return of Jesus. Sabemos que falta muy poco para el regreso de Jesús. Every sign that there is tells us Jesus is coming soon. Todas las señales que están allá nos dicen que Cristo viene muy pronto. But there's a delay. Pero hay una tardanza. The 4 angels are holding back the winds of strife. Los 4 ángeles están manteniendo los vientos. So there's a little more time for God's servants to be sealed. Entonces hay un poquito más de tiempo para que los siervos de Dios sean sellados. Oh, how patient and how loving Jesus is. Oh, cuán paciente y amoroso es Jesús. And we pray that we will not be amongst those who are holding back the finishing of thy word. Nosotros oramos que no seamos aquellos que estén retrasando la venida de Cristo. And also the delaying of your return. Y no solamente la venida de Cristo, sino también retrasando la obra de Cristo. It is our privilege, Lord, to hasten thy coming. Es nuestro privilegio, Señor, acelerar tu venida. May all of us be hastening that coming Y que todos aceleremos tu venida, by our own preparation for his return. preparándonos personalmente para tu regreso. And also, as we see men and women around the world receive the everlasting gospel. Y también, mientras nosotros vemos que los hombres y mujeres estén alrededor del mundo reciban el We Evangelio. pray in Jesus' worthy name. Necesitamos, nosotros oramos en el nombre digno de Jesús. Amen. Amén.